Bien, hace unos momentos comentábamos de las elecciones en Buenos Aires, pues ya se tienen los primeros resultados oficiales. Arrasa lo que es el peronismo, lo que es este proyecto de Axel Kicillof en Buenos Aires, que es el gobernador de dicha entidad, con el 46% contra un 33% por parte de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Resultados que sin duda pues tendrán mucho que analizarse. Ahorita, mientras se dan los resultados, aparece Cristina Fernández de Kirchner, está saliendo al balcón ahí de su arresto domiciliario, está festejando. Sin duda, este es el arranque de la competencia interna entre el peronismo, por una parte, mientras se dan estos resultados, mientras antes de que aparezca Axel Kicillof a hablar al respecto, pues Cristina Fernández de Kirchner intenta llevarse los reflectores. Pues bien, en el caso de esta elección que tuvo lugar el día de hoy, como lo decíamos anteriormente, es sin duda la antesala a la elección que viene para el mes de octubre, una elección que puede cambiar los destinos de Argentina en el sentido de cómo se dé la configuración del legislativo y si va a poder o no va a poder construir gobierno Javier Milei. Sin duda, para el presidente Milei es un fracaso bastante grande lo que se vivió el día de hoy, algo que debería invitarlo a dejar detrás su populismo, su narcisismo y sobre todo comenzar a reflexionar todo aquello que se ha hecho mal en su gobierno, más allá de las posturas ideológicas que pudiéramos o no compartir. La realidad es que hay un mensaje muy claro, al menos en Buenos Aires. Tenemos por un lado el caso de corrupción de la hermana de Karina Milei y estos audios filtrados del caso de la droguería suizo-argentina, pero por otra parte una serie de referencias que ha habido de reclamos de personajes que por mucho tiempo fueron cercanos al presidente, que lo ayudaron y lo acompañaron en esta llegada al poder, pero que se han visto desplazados. Y un caso que a mí me parece paradigmático, más allá de entrar al personaje per se, me parece que vale la pena darle una leída a la carta de Marcela Pagano, quien es legisladora o era legisladora de La Libertad Avanza, y dice lo siguiente: Señor presidente, le escribo desde el dolor, desde la decepción, pero también desde el respeto, porque lo conocí antes del bronce, antes de los discursos grandilocuentes y los aplaudidores de turno. Lo conocí en carne viva, cuando aún creíamos que la batalla era contra la casta y no contra el sentido común. Por eso me atrevo a escribirle hoy, desde afuera de su bloque, en este punto de quiebre. Usted no es la casta, pero lo rodea, y lo peor, lo manipula. Le han tomado el timón y lo conducen como en los días más oscuros de nuestra historia hacia la tormenta. Lo están llevando a un abismo, presidente. No lo hacen enemigos, lo hacen sus amigos, entre comillas, sus supuestos aliados, los que festejan el hambre de los jubilados con memes de Twitter, como si el sufrimiento del pueblo fuera una ocurrencia de TikTok. Los que insultan como política, gritan como doctrina y destruyen como estilo. No tienen programa, tienen cuentas troll. No buscan el orden, sino la revancha. Usted se apartó de lo que nos enseñaba, ser leones y no corderos. Ahora parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar. Así fueron guillotinando a toda la militancia, a los dirigentes, a los que tenían matices. Quienes opinan son traidores, quienes levantan la voz son desestabilizadores y quienes denuncian, golpistas. Así se quedaron con los oportunistas, con los que necesitan la política como salida laboral y con quienes buscan su rédito económico. Los leones genuinos fueron expulsados del reino y lo que queda es una corta y de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche. Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios,
un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido. ¿Ese es el que combate la casta? Por favor. Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, un entramado que repite lo más rancio de la casta argentina. Esto no es combatir la corrupción, presidente, es institucionalizarla con otros apellidos. ¿Cómo puede liderar una cruzada contra la corrupción cuando la misma se instala en organismos que atienden a los más vulnerables? Mientras los abuelos eligen entre comer o comprar medicamentos, mientras las pymes se funden, mientras las universidades se caen a pedazos, su ministro de Economía se sienta a brindar con la champán por el logro de que el país no explote, aunque se está apagando. No me fui, me echaron, con sus actitudes, con su desprecio, con su mirada vacía hacia los que trajimos votos sin pedirle cargos, sin pedirle absolutamente nada. Me quedé en silencio todo lo que pude hasta que comprendí que callar era traicionar, por eso abandoné el bloque que ayudé a construir. Y lo advierto con el cariño intacto, con la amistad que no borra el juicio. Todavía está tiempo de sacarse de encima esta lacra, a estos oportunistas que le venden recetas fallidas y lo empujan a gobernar desde el resentimiento y el ajuste a los más vulnerables. Algunos fueron ñoquis del Congreso, otros no llegaron ni a eso. Ni siquiera hijos de papá. El padre los desprecia. Una carta bastante sentida, no termina ahí, continúa con un par de hojas más, pero pues tampoco la quería leer completa, no era el caso. Creo que deja entrever bastante cuál es el ambiente, cuál es la tensión, al menos en ciertos sectores. Obviamente esto no es la generalización, sin embargo, y esto lo digo desde la distancia, hablándoles desde México, el simplemente escuchar ciertos apellidos que se repiten y se repiten y se repiten gobierno tras gobierno y que ahora se encuentran rodeando el círculo cercano de Javier Milei, pues nos hace pensar que difícilmente se va a acabar con la casta de esa manera. Javier Milei llega a la presidencia con un discurso bastante potente, llega a la presidencia presentándose como un outsider, hablando de la clara y evidente de corrupción que se vivía o que se vive en la Argentina, hablando de esta casta política que se había apoderado de cada uno de los aspectos de la vida pública, y ahora pareciera que se le ha olvidado ese discurso, o al menos cuando vemos casos como el de la droguería suizo-argentina, pues difícilmente da confianza, difícilmente se puede mantener este discurso con el que Javier Milei se hizo del poder. Hoy no se pueden entender estos resultados que mostrábamos hace un momento sin lo que ha sido las distintas crisis políticas que está viviendo el presidente Javier Milei, pero en gran medida crisis que él mismo se ha generado. Uno de los problemas de los outsiders cuando llegan al poder es la dificultad de hacer política, de generar acuerdos, de construir. Sin embargo, Javier Milei no ha parecido tener esa intención, no ha parecido buscarlo y sobre todo entender que si bien es necesario el superávit fiscal, es necesario el déficit cero, muchas de las medidas que ha implementado pues han afectado de una forma innegable, como lo explicaba la diputada Pagano, a los más necesitados. En este caso, dos temas particulares y dos temas que aparte fueron nota esta última semana en el Congreso, que es el tema de discapacitados y también es el tema de jubilados. Algo que sin duda le ha cobrado factura el día de hoy y algo que deberá obligar a replantearse cuál va a ser la estrategia de gobierno rumbo a las elecciones, no solamente las del próximo mes, pero si quieren que este proyecto de la libertad avance, de un gobierno liberal, de un gobierno libertario, que no sea solamente una dulce fantasía que dure un periodo, pues tendrán que replantearse la forma de gobernar, pero sobre todo la integración de los cercanos y de sus equipos. Pues en las elecciones, así como hay perdedores, hay ganadores. Y en este caso, Axel Kicillof, gobernador de
de la provincia de Buenos Aires, pues emerge como el gran ganador, al menos en lo electoral el día de hoy. Un perfil sin duda que se irá posicionando cada vez más ante la crisis que vive el kirchnerismo, sobre todo ante la poca credibilidad que generan los personajes más ligados a Cristina Fernández de Kirchner, quien me parece de una forma muy cínica, la veíamos ahorita salir a festejar desde su arresto domiciliario. Pues bien, Kicillof se está perfilando y muy seguramente se perfilará como el principal opositor al gobierno de Milei. Ojalá que los argentinos puedan sobrepasar estos retos, que no solamente se quede en la polarización que cada vez se está haciendo más patente también en la Argentina como en otros países, y ojalá pueda esto conducir a mejores tomas de decisiones, pero sobre todo a perfiles políticos mucho más aceptables. Que la decisión no tenga que ser entre los corruptos de antes y los corruptos de ahora, y que realmente venga una nueva clase política, sobre todo una clase política impulsada desde la juventud, desde una nueva generación, y con la finalidad pues de construir gobiernos mucho más eficientes, mucho más conscientes, pero sobre todo menos corruptos. Creo que es algo que estamos viviendo en toda Latinoamérica, esta triste disyuntiva entre elegir entre corruptos de un lado y corruptos de otro, con gobiernos enteramente ineficientes. Una pena y una tristeza lo que hemos venido viendo. Y pues bueno, por último nada más recordar que el mes de octubre vienen unas elecciones fundamentales para la Argentina, y aquí estaremos dando un puntual seguimiento. Bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.